dices, Emanuel, cuando empezamos? Buenas tardes, maestras y maestros. Bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión del seminario Repensar la Ingeniería, en este primer ciclo que muy gustosamente estamos desarrollando. Saludamos afectuosamente a todas las sedes que se encuentran enlazadas a través de videoconferencia. Asimismo, también agradecemos la atención a todos los que hacen su conexión vía internet. Todos ustedes sean bienvenidos. En esta mesa estaremos hoy platicando aquí con el ingeniero Francisco Monje Fernández. Nos acompañará la doctora Blanca Margarita, también profesora de la Unidad Profesional de Ingeniería Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo, y el ingeniero Francisco pues es nuestro invitado especial el día de hoy. Agradecemos a todos los participantes que ya se han podido registrar en este seminario. Invitamos a continuar participando a lo largo de las sesiones que faltan en el mismo, y solicitamos o extendemos la invitación a todos los que están interesados por inscribirse en el mismo. Solicitaríamos registrarse en la página del seminario, ¿no?, para poder participar en el mismo. Como ustedes bien saben, nuestro instituto ha, desde hace algún tiempo, algunos años, empezado a implementar el modelo educativo institucional. Y el propósito de este seminario precisamente tiene el poder hacer un análisis de alguno de estos elementos del modelo dentro de la comunidad docente, a través de la experiencia de muchos egresados que en su vida cotidiana profesional hacen vivo alguno de estos elementos. Solicitaríamos a todos los participantes que desde las diferentes sedes nos acompañan enviarnos sus preguntas a través del chat que ya está definido en la plataforma, para iniciar el diálogo una vez que empecemos con las preguntas con nuestro invitado hoy día. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda sesión. Como todos sabemos, pues prácticamente el proceso en que producimos las cosas cada vez ha ido mejorando de acuerdo a los avances en un momento tecnológicos y descubrimientos que se van haciendo. Obviamente la parte del desarrollo en una nación y en todo el mundo pues va de la mano con la parte educativa. En este caso, la sesión que nos corresponde en este seminario corresponde a la parte de innovación. Entonces ¿qué tanto impacta la innovación en nuestros planes y programas para que en un momento, o qué tanto debemos incluirla para que tengamos un buen desarrollo? Obviamente esto es algo que debe ser inherente, pero pues para ello tenemos nuestro invitado del día de hoy, que, sin mayor preámbulo, Mario, te cedo la palabra para que lo presentes. Gracias, doctora Blanca. Francisco Fernando Monje Fernández es ingeniero aeronáutico, es egresado de la ESIME Unidad Ticomán. Sin embargo, actualmente funge como líder de desarrollo de producto y de digitalización en la empresa Fiat Chrysler Automotive. Y pues con él queremos desarrollar este diálogo sobre la parte de innovación tecnológica. Para ello se han puesto en la plataforma del seminario los documentos de referencia, para invitarlos a que las preguntas que nos envíen a través del chat tomen como referencia estos documentos, y bueno, nosotros con gusto pediremos apoyo a Francisco para que nos ayude a ir resolviendo algunas dudas e inquietudes que tengamos al respecto de la innovación. Los documentos que están presentados en la plataforma, el primero son qué modelos de innovación existen, el segundo se refiere a
si los cursos de creatividad e innovación en ingeniería impactan en la ingeniería innovadora, y como ustedes saben, recordarle a todos los participantes, reiterarles que tienen que hacer 2 preguntas al menos en cada sesión, puede ser antes o después, y hacer la retroalimentación de alguna de las preguntas planteadas en el foro para que en un momento se cuente toda su participación. Entonces, bueno, iniciaríamos. Con las preguntas, gracias. Empezaríamos con esta primera pregunta, Francisco. Sí, claro. La innovación a veces se ha visto desde la academia como un concepto de moda, como si fuese un concepto de moda, ¿no? Uh-huh. y que va a pasar. Sin embargo, este concepto de innovación ha venido evolucionando a lo largo de los años. En un principio se creía que la innovación solamente está enfocada a productos y específicamente a empresas. Sin embargo, este mismo concepto ha tenido una modificación a lo largo del tiempo. Desde tu experiencia laborando en el sector automotriz, ¿cómo definirías tu innovación? Ok. Bueno, antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación. La verdad me siento honrado con el tema de que me consideren para estos temas. Y sí, afortunadamente pues, tengo la responsabilidad y la fortuna de estar trabajando con proyectos, pues sí, de innovación realmente. Y bueno, yo creo que en el sector automotriz y en la parte académica, que también tengo la fortuna de colaborar con ustedes como docente en el Instituto Politécnico Nacional, la parte de innovación yo creo que refiere mucho, primero desde el punto de vista docente, a lograr que haya maneras diferentes de pensar y de lograr un objetivo. Considero que el lograr objetivos debe ser desde donde parte la innovación, el poder ubicar qué se necesita y poder orientar algún esfuerzo combinado de tecnológico, de conocimiento, de información, para poder llegar a ese objetivo. Entonces, si se define así desde la parte académica, ya en la parte industrial, el poder llegar a un objetivo puede nutrirse en temas de cómo hacerlo más enfocado y cómo poder medir esos objetivos. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de que va a ser un nuevo vehículo innovador que va a volar. Ok, pues a lo mejor suena muy innovador. Pero la realidad es que, ¿cómo hacemos que ese vehículo volador realmente funcione y realmente sea una innovación completa? El lograr un objetivo, el poder concretar un producto nuevo, definitivamente es parte de la innovación. Y desde el punto de vista industrial, yo creo que es algo en lo que sí nos hace falta trabajar mucho, lograr también desde que en la parte académica se comprenda esto. Podemos pensar, como les decía, el auto que vuela, pero si nadie lo va a comprar o si no hay dinero suficiente para producirlo o para diseñarlo, se vuelve una idea pues que al final no se convierte en una innovación. Yo considero que la parte de innovación se puede definir como tal siempre y cuando cumpla un objetivo. Entonces yo creo que el driver, el conductor de la innovación tiene que ser el cumplir algo. Desde el punto de vista industrial y académico, creo que tenemos que empujar mucho esa parte. Ok. ¿Considerarías entonces en ese sentido que la innovación no solamente son ideas, no solamente sacar el producto al mercado, hay todo un proceso que tenemos que seguir y que en ese sentido entendería como la parte de que nosotros como ingenieros, como profesionistas, tenemos que tener otras ciertas habilidades para poder hacer tangibles esas ideas y llegar a los objetivos que se plantea en un proyecto en particular? Sí. Ok. Francisco, mira, en uno de los documentos plantea que, bueno, hay ciertas características que tiene un ingeniero innovador. Entonces, la idea principal que maneja esta escuela, bueno, el productor del paper, es que en un momento todas esas características sean detectadas no cuando sales a laborar, obviamente, sino cuando tú estás desde la ingeniería y que esos cursos, bueno, que esa parte, esas características se desarrollen y las identifiques para que tú puedas explotarlas al máximo. En tu parte como docente académico,
¿qué características crees que sean más importantes en la parte de innovación y obviamente las que debes trabajar más desde el salón de clase? Yo creo que es padrísimo poder considerar que la innovación surja, pero para que ello suceda, el primer factor yo creo que es la motivación. Yo creo que muchas veces en el ámbito académico nos enfocamos bastante en la cuestión de meter información a lo mejor a los alumnos, ¿no? Y que conozcan de teorías de física y de un montón de cosas. Pero realmente lo que puede llevar a los ingenieros a innovar es que estén motivados por desarrollar algo, por cumplir algo, por mejorar algo. Entonces, la realidad es que yo creo que es muy importante que podamos empujar el deseo de los estudiantes, el deseo de los ingenieros por crear algo nuevo. Que si hay algo que les gusta, hay algo que lleva a los estudiantes a pensar: quiero estudiar ingeniería aeronáutica, o quiero estudiar ingeniería automotriz, o quiero estudiar medicina, o quiero estudiar lo que sea. Hay algo que los lleva a hacer eso. Pero ¿qué es lo que los mantiene? ¿Qué es lo que los convierte verdaderamente en innovadores? Para poder innovar, para poder desarrollar y poder llevar una idea a cumplir un objetivo, que es lo que les comentaba hace un momento, tiene que haber efectivamente información, tiene que haber conocimiento. Que bueno, información y conocimiento es algo que quisiera platicar ahorita en un momento más. Pienso que tienen que estar muy motivados. Tenemos que fortalecer a los alumnos para que tengan esa motivación de conocer más acerca de qué es lo que pueden resolver con el conocimiento. Qué conocimiento tienen que desarrollar, qué información es la pertinente que ellos tengan para poder crear algo. Cómo lograr cumplir esos objetivos. No sé si me explique con sí, claro. esta idea, ¿no? De hecho, creo que refieres muy bien y en función a tu experiencia también como docente dentro del instituto y de manera particular en el CIMET ICOMAN, sabes que solicitamos muchas veces a nuestros alumnos resolver problemas, ¿no? Y utilizamos tal o cual teoría o procedimientos, y esa es la parte de conocimiento que creo que no podemos dejar de lado y tendremos que seguir fortaleciendo, porque quizá en el nuevo modelo a veces se ha malentendido el pensar dejar de lado la teoría, y eso no es el propósito, sino más bien vincular esa teoría a tratar de resolver problemas reales. Sí. En ese sentido, existen varios modelos de innovación en los documentos de referencia que están en la plataforma. Se explican varios de estos. Dentro de estos modelos, desde tu experiencia, ¿cuáles considerarías más oportunos y que tú hayas vivido en tu experiencia profesional implementando alguno de estos? Para poder aterrizar un modelo de desarrollo de innovación, yo creo que están muy ligados con todo el tema de desarrollo de proyectos. O sea, hay un montón de metodologías de desarrollo de proyectos, que si la ágil, que si sabes, ¿no? Acerca de todo ese tema. Sí. De lo que está referido en la documentación hay algo que, no recuerdo si viene ahí marcada, pero algo que creo que es muy valioso es el diseño basado en el usuario o en el objetivo. A final de cuentas, como les refería hace un momento, se busca innovar o se busca desarrollar algo para mejorar algo, para resolver algo, para hacer un cambio benéfico en algo. Y sí, definitivamente es importante continuar en el modelo educativo. Es importante continuar brindando la información pertinente a los alumnos para que conozcan al respecto, pero que sepan cómo aplicarla. Entonces, un método que yo considero excelente para el tema de la innovación es el que nombran Design Thinking. Entonces, Design Thinking tiene que ver con el User-Centered Design, que es el diseño basado en el usuario. El usuario tiene que ser el que percibe lo bien o lo mal que está el diseño hecho para él. Es un ejemplo que le dan mucho a los diseñadores industriales, es la parte de, por ejemplo, el diseño de una silla. Una silla a lo mejor está pensada para que te sientes, pero no va a ser lo mismo una silla si la diseñamos para un hotel, que si la diseñamos para una sala, que si la diseñamos para un restaurante. Todas cumplen con el mismo objetivo.
Sin embargo, hay objetivos intrínsecos, hay objetivos que quizá sea difícil de medir, sea difícil de poder evaluar a lo mejor factores desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista de resistencia de material, etcétera. No lo vamos a medir desde ese punto de vista, desde el punto de vista ingenieril, pero vamos a poder medir si es el funcionamiento ideal el que se está logrando. Entonces, Design Thinking tiene que ver con pensar cuál es la percepción del usuario acerca de un producto o una solución. Algo maravilloso del método de Design Thinking, que es el que considero como una gran herramienta, es que podemos empezar desde cualquier fase. Sabes que hay fase de prototipado, de retroalimentación, de desarrollo. Entonces podemos empezar desde cualquier fase de este proceso y podemos idear algún producto y luego consultar a nuestro usuario final y tener esa retroalimentación. Oye, ¿qué te parece esta idea? ¿Crees que pueda ser funcional? ¿Crees que te gustaría una silla alta y de plástico para tu hospital? Híjole, no. A lo mejor esa silla a alguien que pone albercas le parece una buena idea, pero al del hospital no. Entonces es bien importante que tengamos esa conexión siempre con el cliente. Y de hecho es algo que yo creo que han cambiado los modelos de negocio y los modelos de desarrollo de proyectos y pues, de innovación como tal en los últimos años. El poder acercarse más y poder resolver qué es lo que busca a final de cuentas el cliente o el entregable final. Entonces creo que Design Thinking es una buena metodología. En la parte industrial, en el grupo que tengo la fortuna de liderar en la industria automotriz, es una metodología que nos ha servido y no nos complicamos muchísimo, ¿sabes? No nos metemos en un montón de rollos estadísticos y de... Sí, sí, es muy bueno. Sí, sí, claro. Bueno, mira, obviamente la detección de necesidades del cliente es algo bien importante para la parte de innovación, ¿no? E incluso en varios casos la innovación ha surgido de que ni siquiera el cliente sabe que tiene esa necesidad y él le hace ver, el productor le hace ver que tiene una necesidad. Obviamente para esa detección de necesidades es bien importante tener ciertas características que, nuevamente vuelvo a mi documento de referencia, como pues que puedas... como ingeniero innovador, introducir diferentes conocimientos de diversas áreas, ser comunicador, ser empático, cosas que en ciertas partes estamos algo cojos en nuestro salón de clases. Yo vi la parte de tu currículum, me llamó bastante la atención porque eres una persona muy joven y llevas bastantes años de experiencia, 12 años. ¿Qué de estas características te permitió, bueno, que no te permitió el salón de clases o no te las dio, pero bueno, obviamente tú las adquiriste de la parte laboral y que consideras que deben ser incluidas desde el salón de clases? Entonces, primero, o sea, que nos comentes cuáles eran qué características tú con la propia experiencia laboral, que esa dio bastante, te ayudaron para que ahora eres un ingeniero innovador, ¿no? Bueno, gracias. Yo pienso que cosas que a lo mejor son buenas o serían buenas de desarrollar en el salón de clases ya lo dijiste, la empatía. O sea, yo creo que es muy, 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 muy importante empatizar con quien estés trabajando, sea tu cliente, sea tu jefe, sea tu subordinado. O sea, tienes que saber hacia dónde vas. Y además de saber hacia dónde vas, tienes que saber hacia dónde quieren ir los demás. Entonces, yo creo que en los primeros... así que en la cuestión profesional, algunos de mis primeros empleos tenían que ver con cuestión de atención y trato un poco más con la gente y el saber por qué alguien se siente mal de que su coche no funcione o por qué alguien se siente mal de que su sistema de internet no funciona. ¿Qué es lo que los mueve y qué es lo que los va a tranquilizar? Entonces tienes que empatizar. No me gusta mucho la palabra asertividad. No sé por qué no me gusta, pero pero es algo muy importante. La asertividad creo que es algo realmente relevante, el ser asertivo en poder identificar cómo abordar las necesidades de tus clientes, cómo abordar las necesidades de tus colaboradores, cómo abordar las necesidades del objetivo
es parte de esa empatía y del poder ser asertivo en cómo invitar a los demás a colaborar contigo, incluso a tu cliente. A lo mejor a veces hasta pones a trabajar a tu cliente, ¿no? Entonces, yo creo que eso en el ámbito académico, creo que es de suma importancia. Creo que sobre todo en un entorno hacia el cual se está moviendo toda el tema académico, que tiene que ver con chavos que cada vez tienen mucha más información de la que probablemente nosotros como docentes traemos. No podemos, seamos sinceros, muchas veces no vamos a poder vencer o no vamos a poder liderar. Al final de cuentas, dar clases es liderar un grupo. Muchas veces no podemos liderar ya por información. Repito, la información y conocimiento creo que es diferente. Entonces, por información a lo mejor no podemos liderar porque agarran su teléfono o agarramos nuestro teléfono y ahí está todo el planeta de información ahí, ¿no? Entonces tenemos que liderar con esa motivación, con esas ganas de poder empatizar con el objetivo que se busca resolver. Y sí, definitivamente yo creo que eso es lo que nos ha llevado a que la experiencia la transformemos en resultados. Si no hay una experiencia previa de lograr objetivos y de lograr de concretar proyectos, de concretar esas cosas innovadoras, si no hay esa experiencia, entonces no podemos entender por qué a un cliente o a un socio no le gustó el proyecto que desarrollamos, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que sería eso. La parte humana, yo creo que sucede mucho en las escuelas aquí del Poli. Incluso como alumnos a veces hasta decimos, híjole, pues es humanidades, es de pechito, no pasa nada. La realidad es que yo creo que deberíamos ponerle muchísima atención a esas materias. Yo creo que la parte de poder empujar a generar esa motivación que les comentaba hace un rato es vital. O sea, si no se genera ese liderazgo en los chavos, si no se genera ese liderazgo de convertir el conocimiento en soluciones, la información en conocimiento y el conocimiento en soluciones, si no se le genera eso, entonces la realidad es que no sé dónde está la ingeniería. La ingeniería debe de permitir crear soluciones, debe ayudar a ingeniarnos cosas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el tema, no sé si... De hecho, dijiste bien, en el sentido de... hay algunos autores, pedagogos específicos que hablan de las habilidades duras y las habilidades suaves. En este sentido, nos empezaste a hablar precisamente de estas habilidades suaves o blandas que pueden, o que debemos de desarrollar en nuestros alumnos, y que a veces como docentes nos vemos limitados, quizá porque tampoco nosotros hemos podido desarrollar adecuadamente estas habilidades. Hay otras que dentro de estas habilidades blandas que se conocen como la parte de trabajo en equipo, y que ya comentaste tú también, la parte de liderazgo, la parte de asertividad, de comunicación, de efectividad, de ser analítico. ¿Cuáles algunas de estas otras características considerarías oportunas que tengamos que continuar desarrollando en el aula con nuestros alumnos a través de proyectos? Yo creo que las habilidades de liderazgo definitivamente tienen que desarrollarse. En el caso vuelvo al tema del Instituto Politécnico Nacional, yo creo que hemos sido líderes en muchas cosas. Afortunadamente, creo que hay ejemplos fuertes, hay ejemplos muy buenos de liderazgo en la industria, en la iniciativa privada, no sé. Hay un montón de ejemplos. Sin embargo, yo creo que hay algo de lo que nos puede llegar a diferenciar, y es quizá incluso por factores sociales, a lo mejor la confianza en nosotros mismos, ¿sabes? Entonces creo que a veces el poder generar esa confianza en que lo que estás desarrollando va a lograr algo debe ser una prioridad. El que tanto los líderes de los grupos, los profesores, como los mismos estudiantes se sientan líderes en ese tema, es lo que realmente nos va a poder situar en una posición en la cual entendamos que podemos innovar, que podemos hacer cosas diferentes, y a lo mejor no solo guiarnos por la fórmula matemática que nos iba a resolver quizá un problema, ¿no?
Yo creo que la parte humana sí, definitivamente es muy importante. Un ejemplo de alguna actividad que quizá nos pudiera llevar a mejorar esto. Fíjate, yo creo que ni siquiera en ya en la educación superior, o sea, yo creo que desde la media superior o incluso antes, si tuviéramos injerencia en esa área, el ponernos de acuerdo. O sea, lo podemos ver un día que tengan una junta con sus vecinos para, no sé si viven en un departamento, en conjunto de condominios. Es dificilísimo porque no sabemos ponernos de acuerdo y no sabemos establecer objetivos y establecer metas. Entonces yo creo que un ejercicio que pudiera ser muy fructífero para el ámbito académico es poner un objetivo, poner un proyecto y hacer que la gente o quienes están participando en el programa académico logren ese objetivo, se puedan comunicar, se puedan poner de acuerdo y bueno, hay algunos métodos para eso. Cosas tan sencillas como una lista de responsabilidades que a veces la gente, o a veces los compañeros, los estudiantes, o incluso los compañeros en las juntas, en las escuelas, no sucede. Entonces, creo que es bien importante que aterricemos responsabilidades, tiempos, entregables. Si eso no sucede, seguimos sin aprender a ponernos de acuerdo. Creo que es lo primordial. Tenemos que entender esa parte y, no sé, pues se me ocurre que puede ser un problema cualquiera, ¿sabes? Un problema incluso del salón. A ver, vamos a mejorar la seguridad cuando tomamos el camión a casa. Ok, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y ir dándole seguimiento. A lo mejor que el profesor funcione como project manager, ¿sabes? Uh-huh. Que el profesor sea el project manager y los estudiantes pues vayan identificando sus responsabilidades y vayan aprendiendo también el cómo gestionar esos proyectos. A final de cuentas, todo en la escuela lo manejamos muchas veces como proyecto, ¿no? Sí, claro. Cada semestre es un proyecto, cada materia es un proyecto, en las materias te piden proyectos. Entonces, creo que es importante que podamos aterrizar esas necesidades, esos objetivos a maneras en que nos podamos poner de acuerdo. Gracias, Francisco. Es indudable que la parte de las habilidades duras, los conocimientos o competencias duras, a veces como se les refiere, en la parte de tener un conocimiento específico para poder resolver un problema de ingeniería en particular, seguirá o sigue o es necesario que contribuyamos en eso, ¿no? Y para ello, pues, los contenidos de los programas están amplios en ese sentido, lo cual es muy oportuno y tendremos que seguir discutiendo en ese sentido qué se debería de seguir poniendo en esta cuestión. Sin embargo, desarrollar una visión, liderazgo, ser asertivos, buenos comunicadores, que nos falta mucho, y yo lo digo de manera personal, no son características que se nos den fácilmente a los ingenieros y que particularmente tenemos muchas dificultades para ello. De tal forma que a veces nos quedamos solamente en las ideas, ¿no? En poder plasmar en los proyectos escolares ideas importantes que quizá quedan en un documento desde el punto de vista teórico y que está muy padre, y que cuando ya queremos llevarlo a la práctica nos encontramos con una gran cantidad de dificultades que a veces nos vemos limitados y rebasados porque sabemos que es a veces un poco difícil poderlos concretar. Sin embargo, en la industria, en ese sentido, a través de tu experiencia, que tú has vivido muchos proyectos, particularmente del ámbito automotriz, ¿cómo han podido solventar estas otras carencias que a veces tenemos nosotros como egresados de alguna carrera de ingeniería, ¿no? Definitivamente, bueno, el hecho es que sí, eso se da en la industria y se da en todos lados porque somos humanos y porque a veces, como buenos humanos, tenemos nuestras propias ideas y a veces chocan un poquito con las ideas de los demás. Y a veces mi idea es que, bueno, mi jefe me pide un diseño, ¿no? Y yo quiero hacerlo perfecto, súper bonito, pero mi jefe lo quiere rápido. Entonces, tengo que poder mediar entre el rápido y el bien.
Porque a veces dicen, ¿lo puedes hacer rápido o lo puedes hacer bien? No, o sea, tienes que buscar la forma en que las dos sucedan. Entonces, ¿qué es bien? ¿Qué es un proyecto bien entregado? Tienes que saber identificar cuáles son los medibles o cuáles son los alcanzables que cumplen el objetivo, vuelvo a los objetivos, que cumplen con el objetivo que se busca. Entonces, probablemente tu jefe, bueno, en la industria, a lo mejor no te piden el robot más preciso, más bonito. Tú, como amante de los robots, quieres que quede precioso, ¿no? Pero quizá tienes que dar un pasito atrás y enfocar el tiempo a que cumpla los objetivos funcionales, ¿no? Eso viene ahí en la documentación que publicaste, que nos compartiste, respecto de que tenemos que identificar cuáles son las funciones que un sistema, que un objetivo requiere, que un proyecto requiere, y cuáles son las solicitudes que a lo mejor tenemos, ¿no? O sea, a veces no concuerdan tanto y tenemos que saberlas mediar. Yo considero que la parte en que podemos hacer que esto funcione mejor, y en mi experiencia en proyectos que se desarrollan en la industria automotriz, el lograr esos proyectos, francamente, pues es por cuestiones económicas a veces. Entonces, si no logras un proyecto, ¿qué crees? Que entonces tu presupuesto pues, ya no dio, y pues está muy feo que no te alcance el presupuesto para cosas, o no te alcancen los tiempos, o no se cumplan los objetivos de ventas o de entregas. Entonces, ahí ya depende, incluso pues ya como iniciativa privada, incluso depende el trabajo de alguien, ¿no? Entonces, si algo no se cumple, híjole, ¿qué crees? No es que seas una mala persona, no es que seas un mal ingeniero, a lo mejor no estás funcionando en mi equipo. Entonces, a veces hay que tomar también esas decisiones en las cuales, pues, no de forma coercitiva, pero sí de forma, pues digamos, clara, el que si algo no está funcionando, pues identificar, ¿sabes qué? Este método que tú estás trabajando no está funcionando, en algún momento tú completo ya no vas a estar funcionando con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que en el ámbito industrial, en la iniciativa privada, pues es un poco más fácil de manejarlo, porque pues depende de tu sueldo, depende. Pero ¿qué pasa en proyectos de investigación, por ejemplo, como los que se realizan en la escuela, o no sé, en centros científicos, no sé? A veces no hay muchos tiempos, o no pasa nada si no lo terminas en cierto tiempo. O incluso en el salón de clases. ¿Qué pasa si tus alumnos a lo mejor no salen tan buenos? Pues a lo mejor no pasa nada, ¿no? O sea, digo, triste y sinceramente, llegan a suceder esos casos, y no sé, espero que no me vengan aquí a golpear por decir este tipo de cosas, pero creo que hace falta que seamos quizá un poquito más rígidos, o más exigentes, y hagamos a su vez también a nuestros alumnos más exigentes, ¿sabes? Si eso no sucede, a lo mejor no vamos a lograr que se desarrollen como buenos ingenieros. Y al final de cuentas, a todos nos conviene que tengamos buenos ingenieros. Mira, Claro. entre todas las características que has platicado, has dicho liderazgo, muchas otras. A mí me llama bastante la atención, por ejemplo, ha habido varios ingenieros, personas innovadoras, por ejemplo, Tomás Alva Edison, Guillermo González Camarena, Steve Jobs, que no necesariamente terminaron una ingeniería, estaban cursando una ingeniería, pero desertaron. ¿Ah? Entonces, ¿qué le hace falta a nuestros planes y programas actualmente para resaltar todas esas características que bien ya dijiste? Okay. Ajá. Si a ti te dieran así ahorita como profesor una varita mágica, te dijera, puedes plantear una unidad de aprendizaje o unidades de aprendizaje que en un momento tú decidas, ¿cuáles plantearías para sanear todas estas partes? Y bueno, de una manera, de entrada, pues no tener una deserción escolar tan alta, y dos, explotar al máximo esa serie de características que hacen un ingeniero innovador. Se me hacen muy... Bueno, los ejemplos que me comentas de Steve Jobs y de González Camarena y Alva Edison, creo que son ejemplos muy interesantes, y a lo mejor no concuerdan los tres tanto. Sí. Yo creo que en el caso de Steve Jobs y Alva Edison, yo creo que piensan
desde ingenieros, pero no para resolver cosas como ingenieros. En el caso de ellos dos. Camarena a lo mejor tenía una percepción un poco más orientada a la ingeniería, un poco más la cuestión científica. Pero Alva Edison y Steve Jobs, yo creo que son hombres de negocios. O sea, yo creo que es más una cuestión de qué es lo que queremos, qué es lo que queremos lograr. Y son fascinantes. El caso de, por ejemplo, de Steve Jobs, todo el rescate de Mac, de Macintosh, todo el rescate de la empresa, realmente tuvo que ver más con cómo considerar el mejorar las condiciones de la misma, de la empresa. O sea, durante años las Mac eran computadoras carísimas, ¿no? Entonces, porque tenían procesadores Motorola, sí pueden decir marcas, ¿no? tenían procesadores específicos, tenían arquitectura específica, el sistema operativo sigue siendo muy específico, pero la arquitectura, el hardware era muy especializado. Y sí, la realidad es que eran equipos tecnológicamente superiores a las arquitecturas de PC. Pero ¿qué crees? Que eso lleva al producto que sea más caro y más caro y más caro y más caro, porque la investigación y el desarrollo siempre cuesta. Entonces cuesta ese desarrollo. Y la genialidad de Steve Jobs quizá no es en la parte tecnológica, sino es que regresa a trabajar con Macintosh, regresa a trabajar con Apple Computer Inc. Regresa con eso y dice, ¿sabes qué? Una de las cosas que nos están llevando nos la están haciendo pasar mal es que nuestros equipos son muy caros y la relación entre lo que le ganamos y lo que nos cuesta desarrollarlo pues no está muy bien equilibrada. La gente ahorita ya en su mente sabe o siente que las computadoras Mac son poderosas, ok, y lo que queremos vender, vuelvo al tema de percepción del usuario, de sensación de los usuarios, queremos que la gente se sienta que tiene computadoras a lo mejor más poderosas. Eso ya lo logramos. La gente ya tiene en su mente la idea de que esa marca fabrica computadoras de alto desempeño. Entonces ya no necesitamos desarrollar más. ¿Por qué seguimos dando pasos gigantes en ese sentido si ya logramos esa percepción en el usuario? ¿Sabes qué? Vamos a movernos a arquitectura tipo PC. Utilicemos procesadores Intel. O sea, actualmente, bueno, desde el 2006 me parece, las Mac puedes instalarle Windows, que era algo impensable por las arquitecturas previas que había. O sea, eso no fue una decisión basada internamente, o no fue un logro de la empresa basado enteramente en la tecnología, sino una decisión de negocio. Y es algo que le dio el empuje a Steve Jobs y a Mac en los últimos años para hacer lo que es hoy. Ahorita, algo interesantísimo del tema de Apple es que vale el nombre de Apple es de las marcas, no sé si es la más valiosa, pero es de las marcas más valiosas. El nombre, ni siquiera la tecnología, ni siquiera los pasivos de la empresa, o sea, es el nombre de la marca. Entonces yo creo que el enfoque de negocio y el poder identificar ese tipo de oportunidades, lo mismo pasó con Edison, el identificar el posible uso de la energía eléctrica de manera comercial, el alumbrado público, etcétera, todas estas cosas que empezó a empujar. Es una decisión de negocio, es una decisión que a final de cuentas es lo que mueve el que se realicen los proyectos, el que haya quien los compre. Sí, suena como a lo mejor un tema del mundo capitalista y no sé qué tan, pero la realidad es que así funciona. Y si no hay alguien que necesite tu proyecto, si no hay alguien que compre el proyecto, si no hay alguien a quien le beneficie, entonces no va a salir muy adelante. Entonces considero que este tipo de características serían muy valiosas poder inculcar en la escuela. Que viéramos el objetivo de negocio de los proyectos. Yo sé que las materias duras, el conocimiento teórico, eso es de base, o sea, tiene que existir, pero tenemos que convertir eso en una solución que beneficie a alguien
tiene que ser un objetivo relevante, tiene que beneficiar a alguien de alguna forma, económicamente, emocionalmente, de alguna forma. Y para lograr eso, yo creo que tiene que estar tiene que haber una motivación. Entonces, yo consideraría que, no sé, tendremos que hacer una especie de contenido temático de cómo motivarse queriendo ser rico, no sé, alguna cosa así, ¿no? Entonces, creo que una materia o un contenido temático que involucrara el liderazgo, que involucrara el desarrollo de proyectos, creo que se ha intentado, hay materias que cubren estos temas. Francamente, considero que hay que reforzarlo. Y hay que reforzarlo desde el punto de vista de quiénes las dan, cómo se abordan esos temas. Porque afortunadamente, bueno, el conocimiento, la información ahí existe. Y tenemos la fortuna en el Politécnico que pues nunca hemos cojeado de la parte matemática, no hemos tenido ese problema. Pero no hemos convertido esa información en conocimiento que nos lleve a lograr objetivos de negocio, de proyectos, de este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo consideraría que una materia así, algo que motivara, ¿no? Ok, Francisco. Desde tu experiencia laborando en el sector automotriz, pues conocemos a una gran cantidad de empresas innovadoras. Muchas de ellas se consideran innovadoras porque han desarrollado, han implementado estas nuevas tecnologías en sus productos, en sus servicios y actualmente hasta en sus procesos. La implementación de nueva tecnología en lo que una empresa cotidianamente ha venido haciendo genera cambios en la cultura de la propia empresa, de cómo ha venido haciendo, pero que a veces no son observados, y al no observarse, cuando se intenta implementar nueva tecnología en estas empresas, tenemos ciertas dificultades para poder hacer pertinente la misma en los procesos que ya tienen. Desde tu experiencia, que has tenido que desarrollar, más bien que implementar algunas de esas tecnologías, ¿podrías comentarnos algo de las problemáticas que has tenido y cómo las has afrontado? Justo en la mañana platicaba con mis colaboradores ahí en el trabajo, que deberíamos tener a lo mejor no tantos cursos de diseño por computadora, o que de repente nos dan cursos de no sé, un montón de cosas. A lo mejor cursos de negociación, de convencimiento, a lo mejor de lavado de cerebro. Porque la realidad es que el romper la inercia, y sobre todo en empresas grandes, yo creo que una empresa pequeña puede funcionar un poco más, pero una empresa grande, hablemos de una multinacional automotriz, hay procesos muy robustos establecidos desde hace años, desde hace décadas incluso. Entonces, el poder considerar trabajar de una forma distinta en el ámbito de la industria automotriz, creo que es difícil. Creo que es muy importante que consideremos otra vez lo que les comentaba hace rato. El mundo se está moviendo, los productos, las empresas innovadoras se están moviendo a poder solucionar objetivos que tengan que ver con la percepción del cliente. ¿Por qué, por ejemplo, cómo es que Uber, no es una empresa automotriz, pero tiene que ver con el transporte, cómo es que Uber es el sitio de taxis más grande del planeta sin un solo taxi, ¿no? ¿Cómo es que Airbnb tiene la mayor cantidad de cuartos rentados alrededor del mundo sin un solo hotel? Estamos resolviendo la necesidad, estamos resolviendo la percepción del usuario, lo que quiere el usuario, ¿no? A lo mejor eso también en el tema automotriz tenemos que movernos a vender movilidad. Algunas empresas ya se han pronunciado a convertirse en empresas de movilidad. Francamente creo que es hacia donde tienen que moverse la industria automotriz. Ya el vender autos porque corre mucho, porque está muy padre, creo que cada vez ese deseo va hacia lo menos. A lo mejor los volúmenes de venta de la industria automotriz principalmente son para transportarse. Hay algunos que nos gusta un coche de cierta característica y dicen, pues quiero un coche padre porque me gusta manejar, porque es divertido. Ok, yo creo que ese mercado puede mantenerse. Pero el otro nicho grandotote de mercado, que es el del movimiento, el de la movilidad, ese pronto se va
puede prescindir incluso de la industria automotriz, ¿sabes? Entonces, yo pensaría que lo difícil efectivamente es poder cambiar esa percepción de la gente en la industria, de la gente en la academia, en muchos lados. Y eso solo se va a lograr, considero yo, demostrando soluciones. Entonces, ¿por qué las empresas empezaron a fortalecer la parte de arrendamiento de los autos en lugar de la venta? Porque a alguien se le ocurrió aventarse y se dio cuenta que seguía siendo negocio, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber a lo mejor una fracción de los proyectos de las empresas y de las áreas de las empresas, una fracción tiene que estar forzosamente enfocada a la disruptividad, a poder hacer algo distinto y ver cómo sale. La realidad es que muchas veces no sabemos cómo va a resultar una idea innovadora, sino hasta que la ves puesta en marcha y te das cuenta que se cae y se destruye en pedazos, ¿no? Pero en un esfuerzo, un riesgo medido para las empresas creo que es muy sano, y más allá de sano creo que es necesario. Entonces creo que debe haber áreas, tengo la fortuna de que donde colaboro en la industria automotriz, pues el área que llevo es un área de este tipo, a la cual se le invierte por tratar de hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces creo que es necesario. Ok, pues muchas gracias, Francisco. Vamos a continuar con estas preguntas, pero quisiéramos hacer partícipes también a los que están del otro lado, viéndonos por videoconferencia y por vía internet. Agradecer indudablemente su participación y continuar invitándolos a seguir haciéndolo. Quisiéramos hacer algunos cuestionamientos de algunos de estos participantes. Si gustas, Margarita, por favor. Mira, una de las cuestiones de lo que hemos platicado, que ha sido bien importante, es que en todo momento, desde que eres estudiante, obviamente cuando eres ingeniero, trates de resolver problemas de la sociedad. Digo, por formación, nuestro instituto, nuestro lema lo dice, ¿no? Es la técnica Exacto. Al servicio de la patria. Pero pues desafortunadamente nos hemos ido desligando de esa parte social, incluso desde cómo plantear nuestros planes y programas, cómo impartimos la clase, hasta cómo pides un proyecto, porque no hemos tenido ese impacto en la parte social, ¿ok? Entonces, bueno, tú comentabas otra parte que era el uso de herramientas tecnológicas. Entonces, con respecto a esto, la profesora Guillermina Ávila del CECIT 11, que está en el foro, te hace esta pregunta. ¿Qué herramientas tecnológicas se pueden implementar en el aula para generar el interés y el espíritu de innovación de nuestros estudiantes? Yo creo que ya llegamos al punto en el que para fortuna de los presupuestos, las herramientas tecnológicas ya existen sin ser descomunalmente baratas. A lo mejor antes tener acceso a internet para todos los alumnos quizá era algo impensable, ¿no? Y ahorita todo el mundo lo trae en la palma de la mano. Yo creo que más allá del buscar herramientas y llenarse de tecnología, es aprovechar lo que ya existe. Con los chavos con los que trabajo ahí en ESIME, en sus proyectos, siempre los invito a que trabajemos y tengan sus computadoras abiertas y trabajemos. Y busco siempre un salón que tenga computadoras y vamos a trabajar y busquen información de tal tema. O les pregunto, oye, ¿de qué se trata el ciclo termodinámico? De lo que sea. Bueno, pues búscale, ¿no? Entonces, involucrar, hacer partícipes a los chavos de ese conocimiento. Y es más allá de tener las herramientas. Yo creo que la herramienta ya existe. Yo creo que es decirle, ¿sabes qué? Búscala en tu teléfono, tú búscala en tu teléfono. La gran mayoría, sé que somos una institución que atendemos a un sector de la población muy amplio, desde a lo mejor en cuestión socioeconómica. Y aún así, afortunadamente, creo que ya hay mucho acceso a todo esto. Yo creo que sí. Yo creo que la pequeña fracción del alumnado que quizá no tiene acceso a ciertas tecnologías, yo creo que esa fracción, incluso a través de los programas de becas o a través de los mismos programas institucionales de equipamiento, se puede facilitar. Se me ocurre, por ejemplo, que puede haber, a lo mejor suena como político, ¿no? de tabletas con internet para todos. No, a lo mejor no para todos, pero que haya un pool
de equipo disponible con acceso a internet en los centros de estudios. Entonces, si hablamos de una decena de tabletas con acceso a la información, yo creo que es más que suficiente, porque el resto ya tienen teléfonos, ¿no? Entonces, yo considero que ese simple acceso, la biblioteca que se tiene en la mano utilizando los medios digitales, yo creo que es desde donde se puede partir, de manera general. Ahora, ya para cuestiones muy específicas de desarrollo de proyectos tecnológicos, por ejemplo, del ensamble de un proyecto de un auto, tenemos que considerar qué es lo que la realidad. Yo considero que tenemos que considerar lo que haya avanzado en el mercado, lo que haya avanzado ya en términos de haber sido probado, y que pueda demostrar una viabilidad a aplicaciones técnicas. Pienso, por ejemplo, en cuestiones de realidad virtual. A lo mejor con temas de realidad virtual se puede probar un ensamble, un diseño, una revisión. Entonces, la tecnología hasta hace 6 años era impagable. A partir de 6 años para acá ya se ha vuelto mucho más económica. Entonces ya está a nivel del público usuario. Entonces, esa tecnología enfocada correctamente es tremendamente poderosa. Ayer justamente platicaba con uno de los chavos de la materia con la que trabajo ya en Simeticoman. Le decía, es que es increíble la cantidad de información a la que se puede acceder. Si me hubieran enseñado geografía en la primaria utilizando Google Earth, hubiera sido para mí así como... o sea, wow, ¿no? O sea, ver el mundo completo con Google Earth, utilizar el simple internet. No estamos pagando un quinto más por una plataforma de tecnología super avanzada. Yo creo que es más bien, más allá de los tipos de herramientas, yo creo es el cómo las manejamos. Entonces, a ver, chavos, estamos hablando de geografía. Búscate ahí cómo está el mapa de las cascadas de Iguazú o de lo que me digas, ¿no? Entonces, búscate fotos. Ay, qué padre, mira, O sea, esa parte motivacional yo creo que es lo que va a hacer que la tecnología cumpla su función. Si también yo creo que es necesario apoyarse de la tecnología para ligar temas de interés con lo que queremos enseñar. Por ejemplo, en la vocacional todavía hay muchas materias que creo que son importantes, cuestiones de historia, cuestiones que a lo mejor la tecnología puede ayudarte a poder demostrar esos temas. Vuelvo al Google Earth, ¿no? Oye, pues ¿cómo fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabes qué? Pues estos que estaban por aquí se peleaban con estos y resultó que había una fila de tanques aquí estacionada y no sé. Entonces, buscar la manera de poder hacer atractivo el conocimiento. Creo que es muy importante insertarnos en esa dinámica de hacer el conocimiento atractivo, porque también las generaciones que tenemos ahorita como estudiantes están cada vez más acostumbradas a la información rápida. O sea, todo, una monografía nadie la va a leer. Un libro completo documental va a ser difícil que lo lean. Tenemos que ir muy al grano, porque los mismos medios, la parte del el consumo, toda la información que vemos en la calle está muy enfocada a que rápido lleguemos a la mente de alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que sea esa información rápida, concisa y que el alumno le entienda y le guste? Entonces también tenemos que ligarlo con cosas que le gusten. Tenemos que estar insertados en cuáles son las temáticas actuales. Creo que es importante que saber qué mueve a nuestros chavos y con base en ello invitarlos a utilizar la tecnología que yo creo que afortunadamente ya está al alcance de muchos. Ok, Francisco, y de hecho dijiste bien, yo creo que ahí hacer uso de esta tecnología nos diferencia no solamente en utilizar una u otra, sino más bien en las estrategias que tenemos que utilizar nosotros como docentes para motivar a nuestros alumnos, ¿no?, a aprender, y que a veces pues nos faltan conocerlas y a veces, aún conociéndolas, aplicarlas adecuadamente. Te manda a felicitar el profesor Rubén Mauricio Pardo Saavedra del Simeticoman. Gracias. Te mando una felicitación y te hace 2 cuestionamientos. Empezaré por el primero. ¿Qué tanto impacta en la formación de los estudiantes su participación en proyectos escolares?
y de manera particular en los que desarrollan prototipos para concursos nacionales o internacionales. Yo creo que, Frank, el conductor de esas actividades es lo que les comentaba hace rato, es la motivación. O sea, si esa motivación de, voy a ir a España a presentar mi proyecto, yo creo que esa motivación es lo que hace, y se demuestra, muchos de los chavos que se involucran en este tipo de proyectos son los que llegan a sobresalir un poco más. Porque son los que traen ese fuego de no, pues voy a ir a hacer que mi coche corra más que el de la universidad vecina, ¿no? Entonces creo que definitivamente es un impacto grande, definitivamente es un impacto significativo para los alumnos, pero hay un tema, y considero que es que no podemos permitir que sea como le llaman, como llamarada de petate, ¿no? O sea, no puede ser un proyecto que desarrollan, entregan felices, se ganan su premio y se terminó. Yo creo que en especial a los chavos que se involucran en este tipo de proyectos, debemos de buscarles retos cada vez más grandes. Y sé que probablemente hemos considerado durante muchos años que las condiciones del país a lo mejor no nos sitúan en una posición en la cual a lo mejor a nuestros chavos los pongamos en un programa para desarrollar algo del espacio, ¿no? Pero creo que hay otro montón de cosas. Pienso en el caso de Ingeniería de Sistemas Automotrices. Pienso que fue un acierto del Instituto Politécnico Nacional, uno de los más grandes aciertos, y que creo que vale la pena que lo aprovechemos. El que siendo uno de los países con la industria automotriz más grande del planeta, creo que estamos algo así como el cuarto, sexto país con cantidad de industria automotriz más grande. Creo que tenemos que insertarnos muy bien ahí, creo que tenemos que empujar a los chavos a que trabajen con algo de eso, y así como está la industria automotriz, o sea, la ingeniería civil mexicana es tremenda, la ingeniería aeronáutica está creciendo en México, o sea, hay un montón de cosas con las cuales podemos involucrar a los chavos a que los motiven a trabajar. Tengo ahorita unos chicos que están trabajando conmigo en una materia de proyecto, y los invité a hacer un desarrollo de ideas para productos automotrices. Ahí en Chrysler me puse de acuerdo con un socio que lleva una de las marcas de la empresa, para que tuviéramos una junta con ellos, con los chavos y con el líder de esta marca, y que les platicara acerca de cuáles son los objetivos de la marca, cómo se vende, los motores, y eso, el simple hecho de moverse a otro lado, el hecho de que los invitas y que les dices, mira, les presento al director de la marca RAM México, ¿no? Ese simple hecho ya los despierta. Dicen, está padre. Creo que ya me acordé por qué quiero ser ingeniero automotriz, ¿no? Entonces, el salir un poquito del salón, el invitar a los chavos a que salgan del salón, a que sus proyectos, yo trato de decirles, no te quedes con tu idea nada más. O sea, quiero que busques en internet un foro y contactes a un argentino, un español, un gringo, a alguien. Eso le da relevancia a los proyectos. Cuando están únicamente restringidos a lo que hay en los libros de consulta o lo que hay en el salón, pues es algo que ya hicieron toda la carrera o que todo el tiempo están haciendo. Yo creo que el abrir ese conocimiento, el comunicarse con empresas, con socios de otras universidades, yo creo que eso definitivamente marca un cambio, vuelve el aprendizaje significativo, vuelve a la gente motivada. Entonces creo que la parte humana definitivamente se ve muy impactada por este tipo de proyectos. Creo que es muy bueno que se empujen, y siempre habrá algún chavo que quizá no se mete en los proyectos, no, pero hay algo que lo debe motivar, y creo que es nuestra labor también encontrarlo. Sí, finalmente dices bien, como docente, la parte de motivación hacia nuestros alumnos, a veces estamos limitados quizá para poder hacerlo, pero creo que tendríamos en experiencia propia tratar de empezar a generar ese tipo de motivaciones. Y aquí nos cuestiona nuevamente el maestro Rubén Pardo en qué estrategias tendríamos que hacer para hacer mover a nuestros alumnos. Mover no solamente sus ideas, sino también poderlos mover y desplazar a otras latitudes, ¿no? En el sentido de poder hacer que despertar en ellos el interés para que se puedan mover a
a otra universidad donde pudiesen hacer una estancia, una movilidad internacional o nacional, y que les permita eso mismo desarrollar otro tipo de habilidades como las del idioma, ¿no? Por decir algún ejemplo. ¿Qué estrategias desde tu punto de vista considerarías oportuna que nosotros como docentes pudiésemos desarrollar en ellos para despertar esa curiosidad, ese interés, adicional a las que ya nos has comentado? Pues primero que tenemos que identificar identificar qué mueve a la gente. Y eso en cualquier curso de negociación, en cualquier en cualquier ¿cómo decirlo? Metodología de trabajo, lo primero que tenemos que identificar es qué es lo que mueve a alguien más para, como dicen, las negociaciones, hacer algo que hacer que alguien haga lo que se te dé la gana, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es como le llaman. Entonces, si a nosotros se nos da la gana que los chavos se motiven y que crezcan y se muevan, tenemos que hacer que a ellos también se les nutra ese interés. Yo pienso que no es en el entorno actual, en cómo están ahorita la situación. Yo recuerdo que antes el conseguir una beca para otros países era bastante difícil. Y ahorita, o sea, hay mucha apertura al respecto de el mismo tema de las comunicaciones y de la apertura de la información. Permite que sea fácil para cualquiera de los chavos meterse a internet, buscar becas y decir quiero ir a eso, ¿no? Y si hay algunos que, como dice el ingeniero Rubén, gracias por los saludos, hay algunos que se mueven. ¿Qué hacemos con los que les falta moverse? ¿Cómo los motivamos a moverse? Yo pensaría que tenemos que rastrear lo que a ellos los mueve. A lo mejor a alguien no le llaman la atención los viajes internacionales. A lo mejor no le llama la atención trabajar en la universidad. Perdón, bueno, trabajar con otra universidad o estudiar en otra universidad. Quizá lo que los mueve, yo por ejemplo tenía un compañero que lo que le movía era, y me lo platicaba, es que yo voy a estar muy contento porque voy a ser el primero de mi familia que se titula o que tiene una carrera, ¿no? Entonces, bueno, si encontramos ahí un foquito que nos indica una motivación, vamos a nutrirla. Oye, no te quedes con la carrera. Oye, vas a hacer esto y vas a hacer aquello, puedes hacer esto, tú puedes. Yo creo que algo que aprendí de alguien muy recientemente, mi esposa, que me ha enseñado muchas cosas, es que tenemos que confiar en la gente. Entonces, el poder confiar en los alumnos, en los chavos, en los colaboradores, el darles esa confianza los nutre y los compromete en automático. Entonces, si logramos ese compromiso en ellos mismos se van a empezar a exigir más. La exigencia no tiene que venir, desde mi punto de vista, del alumno regañón o del jefe gritón o del alumno regañón, del profesor regañón o del jefe gritón. No tiene que venir desde ahí. Yo creo que tiene que venir de esta motivación intrínseca, ¿no? que le llaman. Definitivamente yo creo que va por ahí. Yo creo que va en ubicar qué es lo que mueve a los chavos. Y a lo mejor en grupos grandes quizá es difícil, ¿no? En materias básicas, sobre todo, que tenemos 50 chicos que atender. Pero a lo mejor podemos ir ubicando el grupito de los que les gustan las caricaturas japonesas y mira, la caricatura tal tiene unos robots que podrían ser así. Ah, sí, entonces a lo mejor, no sé, cosas así, ayudar a involucrarnos un poco más con eso, ¿no? Es difícil. Yo creo que también a nosotros como el profesorado nos hace falta más conocimiento al respecto, manejo de grupos, pero yo creo que por ahí va. Yo considero que por ahí va. Gracias. Gracias. Mira, en el mismo tenor, otra de nuestras participantes en el foro, la profesora Guillermina del CECIT 11, pregunta lo siguiente con respecto a la mejora cualitativa de los procesos educativos. Entonces, bueno, cuando hablamos de innovación se entremezclan la noción del cambio y la reforma, ¿no? ¿Cómo planificar para lograr una mejora cualitativa y un aprendizaje para quienes se implican en los procesos educativos e innovación? Las mejoras cualitativas a veces cuesta trabajo medirlas, ¿no? A veces la parte cualitativa, qué tan feliz estoy con mi coche, ¿no?
muy feliz, muy, muy, muy feliz, o de qué se trata. Yo creo que la planificación tenemos que definirla con base en medibles. Tenemos que medir hacia dónde queremos llegar, porque si no tenemos esos puntos a los que queremos caminar, va a ser un poquito difícil que andemos la vereda, ¿no? Entonces, considero que la planificación tiene que estar muy enfocada a, uno, identificar cuáles son los objetivos últimos de la carrera que estamos trabajando, a lo mejor una vocacional, una carrera técnica o de la materia de ciencias básicas. Identificar qué es lo que queremos lograr, identificar luego cómo vamos a medir esos factores de éxito, si el alumno va a ser capaz de hacer una ecuación de tal tipo o va a ser capaz de dibujar tal tipo. Y después de eso, la planificación tiene que incluir, vuelvo al tema anterior, debe de incluir cuál es la estrategia de acercamiento con el alumnado. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia en las cuales vamos a poder hacer que los chicos les interese la matemática o que puedan resolverla? Si vemos que es un grupo que está muy movido por, no sé, cierta temática, a lo mejor orientar el contenido temático hacia eso y ya dejar, por favor, todo el tema de chútense este libro y hagan todos los ejercicios. Es como... lo platicaba ayer también con un amigo, y es muy diferente si te enseñan pintura y te ponen una pared y la ponen a pintar los brochazos. Te dicen, se pinta para arriba y para abajo, para arriba. Así te empiezan a platicar de las pinturas de Dalí, ¿no? A lo mejor. Oye, mira, la pintura, los matices que utiliza, te se genera un sentimiento. A final de cuentas, creo que al ser humano lo mueve lo mueven los sentimientos y lo mueven los deseos. Más allá de eso, el resto es información que tenemos que digerir y convertir en algo que solucione las necesidades, ¿no? Entonces la planificación definitivamente tiene que incluir el identificar qué mueve a los chavos, ¿no? Ok. Ya para ir cerrando, agradecemos pues a todos esta participación y colaboración de sus preguntas en el foro. Continuamos invitando a nuestros participantes a seguir enviando sus preguntas al foro. Solicitaremos el apoyo del ingeniero Francisco para los que quizá no se pudieran hacer de momento. Nos continúa apoyando a responder estas preguntas ahora ya en este otro foro. Quisiéramos pensar por un momento, entonces, ya para ir concluyendo, que la innovación tecnológica está conformado por diversos elementos. Uno de ellos tiene que ver precisamente con las ideas, tiene que ver con el diseño de esas ideas, de replantearlas, de definir las estrategias y de pensar cómo tendríamos que llegar a desarrollar estas, y por último, en la implementación de esas ideas. De tal forma que este concepto, por lo que pudimos ver en los documentos que pudimos analizar, se ha ido modificando, y eso es muy oportuno porque no solamente hablamos de innovación en la empresa, que es importante porque finalmente es ahí donde la mayoría de nosotros como egresados vamos y nos insertamos para poder laborar. Sin embargo, esa innovación va más allá y podemos ir observando cómo la cultura va permeando a la tecnología y viceversa, la tecnología va permeando a la cultura y va modificándola. Si tuvieras en tu caso que has estado colaborando en esta empresa en particular, Fiat Chrysler, ha habido muchos proyectos, ha habido mucha implementación de tecnología recientemente, y entonces entiendo que también una de tus labores, de tus funciones dentro de la misma, ha sido empezar a utilizar
¿no? La digitalización, la realidad virtual, y parecieran tecnologías que son ultramodernas y que a veces es un poco difícil poder implementar estas en las empresas, particularmente en las empresas medianas, pequeñas. Sin embargo, como tú bien referías, cada vez estas tecnologías se hacen más asequibles a las empresas más pequeñas. En ese sentido, ¿qué recomendarías a muchos egresados que están pensando quizá en ver cómo poder implementar estas nuevas tecnologías o algunas de estas en sus procesos o en el desarrollo de productos que ellos están actualmente teniendo en su vida profesional? La realidad es que las empresas grandes efectivamente quizá tienen el poder económico para desarrollar un montón de tecnología. Sí, es un hecho. Pero son grandes porque a lo mejor no han tomado muchos riesgos. Muchos riesgos, la realidad es que siempre los toman algunos proveedores. Entonces, en el tema, por ejemplo, de la industria automotriz, quienes empezaron a implementar impresión 3D, diseño tridimensional, estudio por computadora, realidad virtual, en realidad empezaron a ser los proveedores. Conforme esos proveedores compiten por los contratos con las empresas grandes, pues las empresas grandes dicen, mira, es que la empresa Patito Bonito SSB nos está entregando algo que es diferente a lo de los demás y está muy padre y se deslumbra la tecnología. Entonces, la innovación es un argumento de venta, sí. O sea, el hacer las cosas diferentes es un argumento de venta y puede ayudar el hacer esto para implementar sus proyectos. O sea, si estamos saliendo de la universidad, o estamos entrando al mercado laboral, estamos buscando innovar, o ya insertados en la industria, estamos buscando innovar, yo creo que tenemos que empezar con pasos que demuestren algo. No puedo llegar y decir, ¿sabes qué? La impresión 3D te va a resolver la vida. No podemos llegar a eso porque no le has resuelto la vida y a lo mejor te estás arriesgando mucho en decir que vas a resolver la vida. Entonces tenemos que llegar con poquitas cosas y primero resolverlo internamente, estar muy conscientes de cuáles son tus limitantes, qué capacidad tecnológica tienes en realidad y resolver un problema. Ahorita justamente tenemos por ahí un proyecto de Machine Learning y bueno, tenemos que buscar cómo resolver que una máquina sepa si hay posibilidades de que falle, ¿no? Lo que es un paso nada más. Y vámonos un paso a la vez. De repente llega alguien y te dice, no, es que lo que quiero es que identifique si la línea de manufactura se va a parar o cuántas pérdidas va a tener al año, o quiero que el Machine Learning sea un oráculo, algo mágico que nos prediga el futuro. Y a lo mejor eso no vamos a poderlo hacer ahorita, entonces no podemos generar esa expectativa. Yo creo que es importante que con base en la tecnología disponible que se tiene en un momento, se pueden demostrar beneficios, se pueden demostrar retornos de inversión y conforme a eso se van comprando cada vez más mejoras. Por ejemplo, en el tema de realidad virtual hemos trabajado muchísimo con eso y empezamos literal pues consiguiendo prestados unos lentes de realidad virtual y con una demo de software y así, ¿no? Entonces, empezando con esos pequeños pasos se van comprando sponsors, patrocinadores de esas ideas, ¿no? Y lo comento porque finalmente también nos ocurre en las escuelas, en las universidades, que de repente nos vemos maravillados la nueva tecnología y creemos que eso es lo más novedoso y hay que comprarlo y hay que tenerlo. Sin embargo, a veces no analizamos otras variables que nos dificultan posteriormente la operación y utilización de esta misma tecnología y que lamentablemente a veces nos limita, ¿no? el poder seguir creciendo y desarrollando nueva tecnología, nuevos productos, ¿no? Claro, tiene que haber yo creo que tiene que haber un plan, así como Guille decía, sí, Guille, ¿verdad? Así como Guille decía, ¿qué planes tiene que haber para poder desarrollar los proyectos? Yo creo que es importantísimo que
así como en una proyección de un proyecto, se haga una planeación de cómo implementar esa tecnología. O sea, alguien la va a empezar a utilizar y tenemos que adoptar a ese alguien. En los métodos de innovación se habla de que tienes que ir adoptando personas que te vayan favoreciendo las ideas, ¿no? Entonces, adoptas a alguien que cree en tu tecnología. Ese alguien desarrolla algo y él se ve bien usando esa tecnología. Ok, entonces ya ganaste uno. Y a los demás poco a poco les va llamando la atención. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. Y también van desarrollando otras cosas. No quieren quedarse atrás. Eso siempre pasa. Entonces, sí, yo creo que es muy, muy valioso el identificar la tecnología que vamos a implementar, identificar esas innovaciones, pero que vaya aunado a un plan de trabajo y de manejo, de negociación de esa implementación. Entonces, si llego y instalo una supercomputadora, no es innovar necesariamente. Y ya funciona y todo, y le pones un cálculo y lo resuelve. Pero si nadie lo usa, o tenemos licencias de software que nadie utiliza, pues es el mejor software del mercado. Pero si no se está usando, ¿dónde está? Entonces, tiene que ir forzosamente con un plan de implementación. Y más allá del plan de implementación, tiene que haber un seguimiento al respecto. Aquí en el Politécnico, cuando se proponen proyectos, nos piden un plan de implementación. El seguimiento creo que es el que tenemos que reforzar. O sea, si ya implementamos algo, si ya vamos a comprar un software, vamos a comprar computadoras, ok, ¿qué vas a hacer con ellas? Y estar sobre de la persona que lo va a hacer. O sea, tenemos que ser un poco más estrictos en esa parte. Bueno, no sé. Sí, es indudable que son las limitaciones que a veces ya cuando se planea un currículo y se tiene que empezar a operar, las dificultades a las que nos enfrentamos dentro de las escuelas es una situación a veces estresante, pero que sin embargo, como tú bien referías, creo que como instituto hemos avanzado en el uso de estas nuevas tecnologías, de hardware, de software. Se ha capacitado a mucha gente y quizá ya en lo que comentas con la implementación, quizá ahí falta generar más apoyos para que se implementen o estrategias para que se pueda implementar de una mejor manera y darle seguimiento, ¿no? a esa implementación, qué resultados tiene, si ha sido bueno o si hay algo que tendremos que ir mejorando como áreas de oportunidad para precisamente entrar en esta nueva inercia de poder tratar de seguir pensando en resolver problemas. Claro. Y problemas que vayan fundamentados necesariamente en la ciencia y en la tecnología, que aquí, como ya lo has referido, pues creo que no tendremos inconvenientes y que tendremos que seguir pensando en que eso debe seguir siendo fuerte en el propio instituto, pero sí que tendremos quizá analizar la mediación con estas otras características y conceptos que de alguna manera se han empezado a plantear en los currículos, pero que ha sido quizá no tan estricto el definir cómo hacerlo, ¿no? Y ahí quizá muchas maestras y maestros que en su práctica cotidiana tienen mucha experiencia en esto, creo que nos pueden retroalimentar en decir cómo lo han hecho. Claro. Y en tu experiencia, pues la cual es muy valiosa para nosotros, porque sabemos pues que los proyectos que tú desarrollas fuera en la industria automotriz, pues está el proyecto, tienes tiempos, tienes recursos y tienes muchas variables que te limitan a veces el concretarlas. Sin embargo, pues fuera lo que se requiere son desafortunadamente resultados, ¿no? Se tienen o no se tienen, y a veces pues es triste decirlo, pero a veces como profesores nos vemos limitados a veces a pensar en que deberíamos de ya traer esas experiencias al aula y no presionar tanto a nuestros alumnos, ¿no? Porque fuera la presión es ardua para cualquier profesionista, claro. y lo sabemos.
Pues con la finalidad de ya cerrar ahora sí esta segunda sesión, nos gustaría que nos pudieses dar algún mensaje, o qué mensaje podrías enviar a nuestros profesores en este sentido de lo que están haciendo, y muchos de ellos lo están haciendo muy bien en poder implementar algunas de estas tecnologías de información, en herramientas, hardware y software, ya en su práctica docente, y a los que todavía hace falta trabajar un poquito más, ¿qué mensaje les enviarías para poder ser o desarrollar más innovación en sus alumnos, ¿no? En la creatividad y en la innovación que en el aula y en su quehacer cotidiano ellos realizan? Yo creo que, bueno, ya para también cerrar, nuevamente muchas gracias por la confianza en invitarme al foro. Nuevamente les comento, me siento honrado. Gracias por esta oportunidad. Creo que hay muchos que nos interesa, por amor al alma mater, por amor a México, por amor al ideal de la técnica al servicio de la patria, que nos interesa desarrollar cosas. A lo mejor podrían decir, híjole, pero pues tú estás trabajando en una empresa italoamericana. Yo creo que ya las empresas o la industria a nivel global ya no es realmente de un país. O sea, un montón de los activos y los pasivos de las empresas están regados por todo el planeta. Entonces ya no hay una empresa que sea necesariamente gringa, o que sea necesariamente alemana, o que sea necesariamente... Entonces creo que vale la pena que a través de los medios disponibles sigamos empujando esas ganas de crecer, esas ganas de hacer más. Y yo creo que existe. Muchas veces nos vemos limitados porque, no, espérate, primero a ver qué dicen los americanos, o a ver qué dicen los italianos, o a ver qué hicieron antes los alemanes. Yo creo que no necesariamente siempre tenemos que restringirnos por eso. Podemos aprender de eso. Es más, siempre debemos aprender de las experiencias ajenas. Sí. Pero no podemos limitarnos por decisiones ajenas que se toman a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, si alguno de los socios que están en el foro o en esta presentación están colaborando con la industria, yo creo que es perfectamente válido empujar que más cosas, haya más responsabilidades y se desarrollen muchas más cosas en México. Yo creo que se puede hacer, yo creo que hay ejemplos muy claros. Sin ánimo de presumir, creo que en algunos temas que tengo la fortuna de trabajar aquí en México, en la parte industrial, creo que somos líderes por encima de los socios de Estados Unidos. Ellos nos preguntan algunas cosas, ¿cómo le hiciste aquello? ¿Cómo le hiciste? Con los italianos, o sea, yo creo que ese liderazgo es posible lograrlo. Simplemente es no esperar a que nos digan que no. A veces como que tenemos ese miedo al éxito, ¿sabes? Entonces eso es de la parte industrial. Desde la parte académica, exactamente lo mismo. O sea, somos perfectamente igual de capaces o mejores que en cualquier otra universidad. Hace unos meses hubo por ahí un foro de egresados donde nos invitaron y nos preguntaban algunas cosas, ¿no? Oye, ¿qué te parece? Una de las preguntas fue si volvieras a estudiar con una beca donde quisieras, o sin la beca, donde tú quisieras, si volvieras a estudiar con la oportunidad de entrar a cualquier universidad, ¿dónde estudiarías? Y por ahí alguien comentó, no, pues yo al Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Bueno, está bien. El resto respondimos que al Instituto Politécnico Nacional. Y yo creo que es un comentario que también se me quedó grabado de un amigo. Y dices que le agradezco a la escuela porque estoy ahorita trabajando en una empresa a nivel global, compitiendo con gente que invirtió bastantes cientos o miles de veces más en su educación. Y yo tuve esta educación, pues, gracias a la iniciativa o al modelo educativo de esta escuela. Y compito y sobresalgo, ¿no? Entonces, de la misma manera,
De la misma manera yo creo que tenemos que creernos las cosas, confiar en nosotros mismos y simplemente hacer proyectos. Algo que sí quisiera pedirles a los profesores, y seguramente más de uno de nosotros, de ustedes, tienen esa experiencia, es no desmotivar por ningún motivo a los chavos. O sea, si les interesa hacer el auto volador, motivarlo, pero tenemos que enseñarle también que el auto volador tiene que funcionar bajo ciertas condiciones. Entonces el auto volador va a volar sí y solo sí si cumple estas características, que sea de tal costo, que bla, 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 bla. Entonces cuando se dé cuenta del paquetote al que se está enfrentando, ya no es la misma desmotivación, por decirlo así, ya no es la misma desmotivación a que le digas, no, estás loco y no puedes hacer eso y estamos en México y olvídalo, ¿no? Y ayuden, apoyen a los chicos. O sea, creo que no hay nada más grato que los mismos chicos se acerquen de nuevo con uno y le digan, oye, muchas gracias, lo que me platicaste, la motivación que me diste me ha servido de mucho. Entonces, hay algo que quisiera comentar también y respecto al tema de los objetivos, de cómo identificar hacia dónde enfocar los esfuerzos y cómo hacer que las cosas sucedan mejor, y cómo identificar la innovación y aplicarla de la mejor forma posible. Y es me recuerdo mucho este comentario de un foro al que tuve la oportunidad de asistir y de participar, afortunadamente el año pasado, de una empresa alemana de software, de muchas cosas, Siemens. Y el ejemplo del que platicaba el vicepresidente de la empresa es de las tortugas marinas. ¿Fuiste a ese evento? Creo que sí, ¿no? Bueno, a lo mejor, no. ¿Alguna vez invitaste a alguno? No. Entonces, en platicaba el vicepresidente del COSTI, se llama este cuate. Las tortugas marinas, ¿cómo son? Son grandes, fuertes, tienen una cuestión hidrodinámica muy evolucionada, pueden aguantar mucho tiempo la respiración bajo el agua, pueden enfrentarse a corrientes fuertes, pueden identificar las corrientes marinas que las van a llevar a donde necesiten llegar, y son animales increíbles, ¿no? Muy fuertes, etcétera. Y durante millones de años de evolución se han ido perfeccionando, y en un lado del Atlántico desovan y del otro lado del Atlántico comen. ¿Y por qué sucedió eso? Bueno, pues resultó que el Atlántico antes era un río que atravesaba 2 placas continentales. Entonces las tortuguitas comían de un lado y ponían sus huevecillos al otro. Pasó el tiempo y cada vez el río era más y más y más y más ancho. Entonces la tortuga se tuvo que volver más resistente al medio ambiente, a las corrientes, etcétera, cuando probablemente lo único que tuvo que hacer desde el principio era comer y desovar del mismo lado. Y sí, a lo mejor logró una mejora en la especie, pero ahora, en esta época, ya se enfrenta al problema de que a través del Atlántico pues hay barcos pesqueros, hay un montón de riesgos que probablemente podría ahorrarse si estuviera en un solo lado. Entonces esta analogía me gustó mucho porque es la manera en que a veces trabajamos, y a veces decimos, oye, es que necesitamos hacer los vehículos más rápidos, o necesitamos hacer que gaste menos combustible. Hay un ejemplo justamente de Chrysler, donde durante años los asientos de las minivan se buscó reducir el peso. Y decían, un año, ¿sabes qué? Tenemos que reducir en 10% el peso del asiento porque la gente se queja de que es muy pesado para sacarlo. No sé si han visto, ¿no? las minivan, donde quitas el asiento y te queda un espacio amplio adentro. Entonces, pues es un relajo sacar el asiento. Bueno, pues entonces reducían el peso y la gente se seguía quejando de lo mismo. Muy pesado, muy pesado, muy pesado. Bueno, hicieron una consulta con los clientes y salió la palabra mágica, la frase mágica. Dicen, es que yo no quiero cargar el asiento, quiero que desaparezca. Ah, claro. No queremos, el objetivo no debe ser reducir el peso del asiento. El objetivo debe ser que no estorbe, que tengas más espacio.
Entonces salió la gran idea de que los asientos se puedan doblar y se esconden en el mismo piso de la camioneta. Y es una patente por la cual ahorita a otras empresas automotrices se le cobra por utilizar en sus vehículos. Es una gran idea. Y a lo mejor si lo hubiéramos pensado desde el principio, hubiéramos tenido 20 años de ingresos por esa patente, ¿no? Entonces, enfocarse en qué es lo que primeramente quieres resolver, creo que es lo verdaderamente valioso. Yo los invitaría a trabajar en eso. Pues muchísimas gracias, Francisco. Queremos agradecer indudablemente la participación de todos los que a través de estas nuevas tecnologías nos pueden ver, y agradecer tu valiosa contribución. Gracias. Y experiencia a tratar de analizar un poquito más este elemento del modelo, la parte de innovación. Agradecer a la doctora Blanca Margarita Ochoa por acompañarnos, solicitarles a todos los participantes que nos dejen de participar y nos envíen sus preguntas al foro, solicitar nuevamente al ingeniero Francisco que nos ayude a responderlas, algunas que hayan quedado en el tintero y que por cuestión de tiempo ya no va a ser posible responderlas en este momento, pero que posteriormente en la plataforma pueden seguir haciéndolas. Asimismo, invitarlos a la siguiente sesión. En breve tiempo se subirá la información correspondiente para la tercera sesión de este seminario Repensar la Ingeniería. Muchas gracias a todos ustedes, que pasen una muy buena tarde. Gracias. 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 Pues muchísimas gracias.